Seguimos con la política por otros medios. Si se quieren comunicar con nosotras, pueden hacerlo a barricadatv@gmail.com, pueden mandarnos un tweet a @barricadatv o nos pueden mandar una consulta a través de WhatsApp o una información, lo que ustedes quieran compartir con nosotras a través del número que figura en el Zócalo, que deben estar leyendo en este momento en la pantalla. Seguimos conversando con Larisa Kekval. Ella es investigadora, es docente, es militante de la comunicación popular. Se doctoró con una tesis sobre los medios de comunicación comunitarios, concretamente las radios y su identidad política. Es raro en general que quienes investigan y trabajan en el campo de la comunicación desarrollen estos temas hasta niveles tan altos de graduación como es un doctorado, así que siempre es bienvenido, ¿no? Porque son más cosas para discutir, más cosas para compartir y también para complejizar la discusión. Pero eso me lo voy a guardar para el último bloque, porque también es ahí interesante pensar cómo nos formamos, cómo sistematizamos nuestra propia práctica y cómo eso va aportando al desarrollo de un campo dentro de la comunicación que durante mucho tiempo sobreabundaron las descripciones, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a guardar para el final. Me quedé con dos cosas, a ver si las podemos ordenar en dos preguntas diferentes. Uno tiene que ver con el FOMECA, que son los fondos de fomento concursables, que son una política pública que está señalada en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para el fomento de los medios de comunicación sin fines de lucro, y eso lleva a pensar un poco la situación actual. Pero antes de llegar a eso, hay un tema que vos referías recién respecto de las audiencias de la radio y la televisión. Ahí me acordé que vos participaste, no sé si dirigiste o participaste, digamos, de un equipo de investigación que trabajó puntualmente en las audiencias en radios de La Boca, desde la Universidad de Avellaneda. Y me interesaría mucho, y creo que también en la tribu se hicieron intentos de investigación también de audiencias. Entonces, por un lado, preguntarte de qué manera abordaron esas encuestas, o sea, qué es lo que se va a buscar, porque hay una dictadura de la encuesta también hacia los medios de comunicación de masas a través de las distintas metodologías que se utilizan. ¿Y qué cosas encontraste? Bueno, esta fue una investigación que del campo lo hicimos en septiembre, octubre de 2014, es una investigación que ya tiene unos cuantos años, bueno, no tantos, y que nació así, digamos, nació a partir de la Universidad Nacional de Avellaneda, tiene profundos vínculos, o va armando profundos vínculos con distintas organizaciones del territorio. En este caso venía teniendo una política de articulación muy fuerte con dos radios comunitarias del sur de Buenos Aires, con Radiográfica de Barracas y con FM Riachuelo de La Boca. Y a partir de esta articulación nació como demanda, como pedido, digamos, de las mismas organizaciones, de las mismas radios, realizar un estudio de audiencias. Es decir, acá me parece que lo interesante para pensar también el rol de la universidad en el fortalecimiento de estos medios es ver esto. No fue una iniciativa de la universidad que va a investigar, sino que fue la universidad abriéndose, digamos, a las necesidades de producción de conocimiento de las organizaciones. Entonces fue un proceso bien interesante porque, bueno, diseñamos juntos, digamos, con un referente de cada una de estas radios, el estudio, digamos, los objetivos, qué ir a buscar, cómo hacerlo. Bueno, por supuesto que teníamos un pequeño financiamiento de un proyecto de extensión universitaria, ni siquiera era un proyecto de investigación, y lo usamos para esto, con lo cual también quedó un poco imbrincado el rol de la universidad en tanto investigación y extensión. Ahí, digamos, lo que quisimos fue producir conocimiento en relación no solo de las audiencias, sino también de los consumos culturales o los consumos comunicativos de las poblaciones de Barracas y de La Boca, fundamentalmente para dialogar o para que las mismas radios problematicen, enriquezcan, complejicen sus propias estrategias de comunicación. Es decir, de ninguna manera este estudio fue una evaluación acerca de te escuchan mucho, te escuchan poco, digamos, no fue pensado de ese modo. Y es más, yo soy bastante
digamos, cuestiono bastante cuando los estudios de investigación a este tipo de medios se proponen eso, digamos, ¿no? Que es como que por otra parte esto está muy arraigado en el sentido común, porque ¿qué hace un Ibope con el rating? Te mide, te escucharon mucho o poco, eso es lo que está instalado. Y lo que no está instalado es esto, es cómo producir conocimiento en relación a los consumos comunicativos, de comunicación y las audiencias puede permitir enriquecer las estrategias o complejizar o problematizar de las mismas radios. Por ejemplo, si nosotros tenemos el People Meter en el televisor, digamos, se está registrando que el televisor está encendido en determinado canal, pero no se está registrando si hay alguien que esté mirando televisión en ese momento o si le está prestando atención, ni siquiera si hay alguien en el espacio. No nos importó mucho tampoco eso, digamos. Básicamente ahí encontramos como varias cosas interesantes, algunas de las cuales son públicas en un informe, que es de acceso público, y otras es información que compartimos con las radios, porque al finalizar este estudio lo que hicimos fue lo que se suele hacer muchas veces en la investigación es leer o interpretar los resultados junto con las radios. Es decir, armamos 2 talleres en los cuales leímos en el sentido amplio, los resultados más duros con las radios, y a partir de ahí se generaron un conjunto de conversaciones bien interesantes que, bueno, son parte de la cocina de los medios y de sus procesos de toma de decisión. De todos modos, encontramos algunas cosas interesantes, me parece más para los debates públicos, que son las siguientes. Por un lado, que la radio sigue siendo un medio vigente. Es decir, nosotros en ese momento en las poblaciones de Barraca y La Boca fue un estudio cuantitativo de más o menos 500 encuestas con una muestra más o menos representativa, digamos, organizada la muestra a partir de las variables de edad y género. Bueno, y lo que encontramos es esto, en primer lugar, que la radio sigue vigente. En un momento, digamos, de tanto desarrollo y expansión de las nuevas tecnologías, no es una pregunta menor para quien gestiona una radio, digamos, ¿no? Es más, en estos barrios, pensemos que también son barrios de sectores populares, son muchas de sus zonas, era mayor la penetración, digamos, la presencia de la radio que de las redes sociales. Digamos, ¿no? Hoy también está muy extendido que mucha información circula por las redes sociales. Bueno, en las personas que encuestamos, había más personas que habían escuchado radio en la última semana que las que habían accedido a redes sociales. En segundo lugar, otro resultado me parece muy interesante fue que de todas las personas que habían escuchado radio, si no me equivoco, más del 90% o casi el 90%, pero más o menos en relación a ese número, había escuchado la radio por antena, no por internet. Este es un dato bien interesante. Esto es algo que puede haber cambiado en estos últimos, dijiste que teníamos unos 5 años, ¿no? 2014, no, fin de ahora. 2014, no hace 3 años, 2 años y medio. Que la mayoría escuchaba la radio por antena, alrededor del 90%, 88% si no me equivoco. A ver, este dato es muy importante, ¿por qué? Porque allí donde desde las políticas de comunicación del gobierno nacional nos dicen, bueno, la democratización de las comunicaciones será a través de Internet, este dato nos sirve para decir, bueno, no, también es necesario garantizar áreas de cobertura, garantizar, digamos, que las radios sean escuchadas, legalizar estas antenas, porque también siguen siendo utilizadas para la escucha. Otro de los datos interesantes fue, por ejemplo, que de las personas que escuchaban radio, que era más o menos el 63-64% de las personas encuestadas escucharon radio en la última semana. La mayoría, digamos, de los que habían escuchado, cerca del 70%, habían escuchado programas donde los conductores hablaban, o bien daban información o conducían programas, es decir, no habían escuchado emisoras musicales, lo cual también está bueno para quienes hacemos la apuesta o quienes hacen la apuesta de construir programaciones informativas, periodísticas en la radio, como son de hecho los medios comunitarios. Y después lo que quedó en evidencia, que fue bien interesante, es cómo 2 radios, porque bueno, ahí donde detectábamos oyentes de estas radios le hacíamos un otro cuestionario, y toda esa información la compartimos con la Riachuelo y con la Gráfica, y es bien interesante cómo 2 radios que están en zonas muy cercanas, una en La Boca, otra en Barracas, tienen estrategias comunicacionales diferentes e interpelan de manera diferente a sus audiencias, ¿no? Digo, y esto fue muy interesante. Por ahí cuento una infidencia, no sé si corresponde, pero fue muy interesante en el caso de la Riachuelo, digamos, porque muchos de los oyentes valoraban, por ejemplo, la musicalización, ¿no? Bachata,
cumbia, no, hay otro además de la bachata que está muy de moda, que no me acuerdo ahora, pero bueno, músicas muy tropicales, era muy valorado eso, ¿no? Y bueno, después sí, algunas otras cuestiones. En cambio, en la gráfica era muy valorada la agenda periodística, la información. Después, hablando con los compañeros de la radio, digamos, en esta especie de taller, decía, bueno, ratificaba la decisión de ellos. Fue deliberado interpelar a esas audiencias con estas músicas. Dice, esta comunidad, digamos, los sectores populares de esta zona están escuchando mucho esa música, le entramos por ahí y que después se fumen a Chávez, digamos, decían, un discurso, digamos, bueno, con línea claramente política vinculante. Yo estaba pensando, bien interesante que eso. en definitiva es la vieja discusión entre la forma y el contenido, ¿no? Y siempre pienso en un discurso, una charla o una conferencia que da Raimundo Gleitzer, cineasta desaparecido, vinculado a la experiencia del PRTERP, la guerrilla marxista argentina, digamos, más importante, que empezaron en Italia, creo que fue en el año 72, en una conferencia que da con un montón de cineastas del tercer mundo y cineastas militantes y cineastas de cine de autor, digamos. Él plantea, dice, bueno, pero hay que ir a ver qué es lo que ve la gente en su casa y bueno, qué es lo que mira la ama de casa cuando está en la casa y el marido está en la fábrica o cuando vuelve del trabajo. ¿Qué mira? ¿Fotonovela? Bueno, copiemos el formato e inyectémosle nuestra ideología. Eso abre como un universo enorme, digo, porque remite inmediatamente a la teoría de la aguja hipodérmica en términos comunicacionales, ¿no? Tengo una idea X, la inyecto en el cerebro del otro y la decodifica de la manera que yo esperaba. Pero también abre una serie de discusiones sobre hasta dónde y cuál es el momento y de qué manera se va abordando en el campo de la experimentación estética también para que no quede disociado del tipo de consumos culturales y de la cuestión del gusto, ¿no? Sí, además me parece lo que ponen en evidencia es que no hay un modelo, digamos, y que en realidad lo que van desplegando los medios son sus propias estrategias, digamos, en función de cómo van leyendo el contexto y de sus propias posiciones, ¿no? Me parece que esta idea de, yo, digamos, discuto bastante con la idea de el modelo de la comunicación comunitaria, el modelo de la comunicación popular, como si hubiese un único posible. Así que bueno, nada, estas cuestiones fueron bien interesantes de este estudio, digamos. Y la otra cuestión, digamos, que me quedaba pendiente conversándola con vos, es el tema de, digamos, a partir de la puerta de entrada, que significan los fondos de fomento para este sector concursable, que nos puedas contar un poco el balance que haces de la transición de una gestión a la otra, en términos de fomento y en términos de tratamiento para el sector. Vos recién hablabas, bueno, el gobierno, la Alianza Cambiemos está hablando permanentemente de la convergencia, está ubicando en el tema tecnológico y en la cuestión de las redes centralmente los problemas de la comunicación, sin embargo va avanzando claramente loteando porciones de espectro, ¿no? Entonces, en ese sentido, el discurso tiene también patas cortas. ¿Qué balance haces vos entonces de este año y medio ya, de la gestión de Cambiemos y de la gestión de Miguel de Godoy al frente del ENACOM? A ver, en principio, sobre los FOMECA, lo primero que quisiera decir es que en la gestión anterior, a ver, costó implementarlos cabalmente, no es que se aprobó la ley y al día siguiente el 10% de la recaudación de AFCA que está previsto para este fondo se implementó, digamos. De hecho, creo que no llegó a implementarse el 10. Bueno, fue un proceso gradual, podríamos decir, pero que fue un proceso que a partir de los diferentes modos que encontraron los distintas redes de organizarse, que no fueran homogéneos, digamos, se fue profundizando la política, digamos, ¿no? Al principio los requisitos eran unos y más complejos, no contemplaban a determinado tipo de medios, por ejemplo, a los que no tenían autorización, licencia, después los empezaron a contemplar, bueno, pero lo que había era aún, más allá de estas dificultades iniciales o esta gradualidad a partir de la cual se fue implementando, me parece que había una interlocución con el gobierno por el cual se fue profundizando la implementación, digamos, ¿no? Había una capacidad de escucha y de hecho se abrieron líneas que antes no estaban, que en un inicio no estaban contempladas, digo. Bueno, esa política giró, dio un punto de inflexión radical, creo que no está mal usado el término en este caso, en su doble sentido. Tiene muchas excepciones. Tiene muchas excepciones, creo que un par de ellas serían adecuadas en este contexto, donde bueno, lo que empezó a darse fue una estrategia
yo diría, dilatoria para la sanción de este fondo, que es muy importante. Digamos, la Argentina es una de las pocas legislaciones, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el mundo, que no solo reconoce al sector sin fines de lucro y dentro de ese sector a los medios comunitarios, sino que tiene en el contenido de la misma ley una política de promoción del sector, digamos, no solo de reconocimiento formal, sino de promoción a través de este fondo, que puede ser insuficiente, que es necesario más, que en el contexto de la concentración es poco, pero que contiene una política de promoción. Lo que está teniendo el ENACOM es una estrategia dilatoria, digamos, por un lado no adeuda los pagos del FOMECA del año 2015, todavía no anunció los ganadores del llamado 2016 y además está teniendo, está enviando intimaciones a los medios comunitarios populares alternativos respecto de sus rendiciones, lo cual de algún modo pone bajo sospecha el manejo de los fondos de estos medios, pero además me parece que contribuye a la dilación del pago de lo adeudado. Y esto tiene profundas consecuencias en los medios, ¿no? Me parece que ha sido un fondo muy importante para el crecimiento, la profesionalización, para que se puedan mejorar las condiciones tecnológicas, así que el balance es malo. Vamos a seguir en el siguiente bloque profundizando estos y otros temas con Larisa Queijo desde La Política por Otros Medios en Barricada TV.